Doctor Moreno Caballero, muy buenos días y gracias por estar en 6 AM de Caracol Radio. Muy buenos días, Gustavo, muy buenos días a Jorge, a Juan Fraile, a todos los que conforman la mesa y a todos los oyentes que están sintonizados en estos momentos. Abogado, ¿sigue en pie el anuncio, la promesa del señor Olmedo López de contar todo lo que pasó en la unidad de gestión del riesgo? Sí, de hecho, el día de hoy vamos a estar radicando la solicitud que el señor Olmedo López me entregó y que yo voy a coayudar para presentar a la Fiscalía General de la Nación. El martes vamos a tener una reunión con la fiscal del caso para analizar los temas de la matriz de colaboración y que Olmedo López, y sobre todo para solicitar protección a la vida del señor Olmedo López y la de su familia, que han venido siendo afectados, vandalizados, amenazados. Incluso esta defensa ya ha denunciado que más de 10 personas intentaron ingresar a mi lugar de residencia, en donde estaba preparando también la defensa del señor Olmedo López. Entonces, él tiene la plena intención de seguir, de colaborar con la justicia, de que la verdad salga a la luz, siempre y cuando la protección de su vida y la de su familia se garantice por parte de la Fiscalía. Abogado, ¿cómo es este episodio de las 10 personas? Cuando tomé la representación del señor Olmedo López y en varios medios de comunicación salieron, sin que nosotros hubiéramos hecho una solicitud de principio de oportunidad, salió una noticia que Olmedo López habría prendido el ventilador. Se intentaron ingresar 10 personas armadas, amordazaron al portero, a varios vecinos preguntando por mi apartamento. Esa situación está constatada en un informe técnico que realizó los investigadores de la defensa y que se aportó a la Fiscalía solicitando esas medidas de protección, y además también se aportó la vandalización y varias amenazas que el señor Olmedo López ha recibido. Abogado, vimos en las últimas horas su preocupación por el hecho de que la Fiscalía haga parte de la misma mesa técnica del gobierno que ha prometido investigar este escándalo. ¿Qué es lo que en realidad le preocupa? Lo que a esta defensa le preocupa es que no existe una división de poderes. Cuando uno está en un Estado social y democrático de derecho, la división de poderes es la base esencial para que pueda existir una libertad. De lo contrario, podríamos volver a épocas de la Inquisición, y sobre todo de la Inquisición española, en donde se escoge o una entidad o una persona tiene todo el poder, tiene todo concentrado, todo el poder, que juzgue, incluso llega a juzgar inocentes. En este caso, pues que las personas que están conformadas la mesa técnica, lo que era la Secretaría de Transparencia, que nosotros denunciamos también públicamente que el secretario de la Transparencia había tenido una relación también donde ha hecho unas solicitudes al director Olmedo López. Por cuanto nuestra preocupación nace en que la Fiscalía no puede ser parte de este comité, en el sentido de que estas personas, los altos funcionarios del gobierno, son las que mi cliente va a empezar a delatar, va a empezar a hablar sobre ellos. Entonces existe un riesgo muy alto de que se le impida poder acceder a un principio de oportunidad, y sobre todo que el país pierda la oportunidad que se conozca la verdad, que hoy en día yo creo que es lo más importante, y que para eso es la figura del principio de oportunidad, que permite llegar a través de una declaración, a través de una delación, llegar realmente a las cabezas de un entramado de corrupción en donde el director, el señor Olmedo López, conoce de primera mano, porque fue testigo directo en muchos hechos que podrá exponer ante la Fiscalía. Doctor Moreno, usted nos dijo hace un momento que están ya construyendo esa matriz de colaboración y ya se ha filtrado, ya se ha conocido la matriz de colaboración de quien era el subdirector, el señor Sneider Pinilla. ¿La matriz de colaboración de su defendido va a tener también nombres de congresistas, y si es el caso, de cuántos y de qué otros funcionarios del Estado? Así no diga los nombres, pero por lo menos cargos.
va a tener nombres de ministros, va a tener nombres de altos asesores, va a tener nombres de directores de otras entidades, va a tener nombres de otros congresistas y va a corroborar, porque solamente mi cliente puede corroborar lo que el señor Sneider Pinilla también ha mencionado en varios medios de comunicación. Estamos hablando con el abogado José Moreno Caballero, defensor de Olmedo López. Abogado, su defendido dice que recibía órdenes, que acataba órdenes. ¿De quién? Eso se lo vamos a exponer a la Fiscalía, demostrando a través de los chats y otros elementos que tenemos en nuestro poder, que corroboren lo que el señor Olmedo López le va a decir a la Fiscalía para esclarecer la verdad y cómo se direccionaban los temas de las reformas y cómo se direccionaba o cómo operaba la corrupción dentro de la entidad. Y eso es lo que va a permitir el principio de oportunidad, porque la justicia no solo se trata de castigar, sino saber cuándo, cómo se hizo. Y este es un hecho importante de corrupción que debe ser esclarecido para la opinión pública y para la sociedad. A ver, abogado, usted dice que van a esclarecer quién le daba órdenes al señor Olmedo, que era el director de la entidad. En ese sector, la única cabeza que veo que le puede dar órdenes es el Ministerio del Interior. El señor ministro del Interior, ¿van a referirse también a él? Eso lo vamos a hacer. Hasta el momento no queremos adelantar lo que es posible, la posible matriz de colaboración. Yo no voy a profundizar frente a los hechos, sino será mi cliente el que desarrolle todo lo concerniente a qué pudo percibir, qué pudo observar, quién fue el que le dio la orden. Y nosotros tenemos una política de respetar las garantías y que ese tipo de principios de oportunidad se adelanten bajo mucha reserva. Nosotros no creemos que deba tener una exposición mediática y ustedes sabrán que este tipo de consecuencias, que delatar a una persona, que asumir un riesgo de iniciar un principio de oportunidad, no es el riesgo de tener enemigos jurídicos, sino que la vida de él se encuentra en riesgo. Hoy en día el señor Olmedo López no ha realizado ninguna declaración en donde señale públicamente a las personas, porque todavía no tiene por parte de la Fiscalía las garantías y la protección de él y de su vida. Si se intentaron meter a la casa del abogado, ¿qué más podrá pasarle a ese señor? Abogado, ¿y por qué el cambio de postura? Porque en un principio veíamos que Olmedo López decía, mire, yo no necesito principio de oportunidad, yo voy a ir a responder, yo voy a poner la cara, yo tengo como demostrar que yo no hice nada ilegal. Ahora ve que Sneider Pinilla habla y dice, oiga, no, yo sí quiero colaborar, yo quiero entregar y contar todo lo que sé. ¿En qué momento la defensa cambia su estrategia? ¿Por qué? El cambio de decisión en un principio estaba atemorizado, tiene temor, aún sigue teniendo ese temor de que le pueda pasar algo, pero se aburrió de que se cansó que lo siguieran señalando a él como el máximo responsable y decide solicitar ese principio de oportunidad porque considera que es necesario que el país sepa toda la verdad de lo que ocurrió, quién eran realmente los máximos responsables y cómo fue él instrumentalizado, cómo él siguió esas órdenes al respecto de la entidad. Por eso él decide solicitar ese principio y decir la verdad siempre y cuando a él se le garantice la vida, porque ninguna persona va a ir a declarar teniendo claro que al día siguiente lo van a matar, como ya ha pasado en diferentes casos en donde denuncian, alzan la voz y dicen voy a decir la verdad, y al día siguiente esa persona aparece muerta, suicidada y con otros escenarios detrás. Don José Moreno, abogado de Olmedo López, una de las cosas que ya se, de alguna manera especula, porque eso no está del todo claro, después de conocer la matriz de colaboración de Sneider Pinilla, es que podría haber más de 15 congresistas involucrados. ¿Esa es una cifra que a usted le parece, por lo que su cliente le ha dicho, razonable? Yo como tal no puedo referirme a los hechos. Sí sé que dentro de la matriz que vamos a desarrollar, a trabajar con la Fiscalía, hay unos políticos, hay unos congresistas. En el momento
no solamente es llegar a mencionarlo y a decir hay 15, hay 20, hay 30, sino realmente que se tenga sustento probatorio, o por lo menos esa es mi recomendación para mi cliente. No es salir a hablar y a señalar, sino a sustentar los elementos de lo que se diga. Y eso lo vamos a desarrollar y a seguir trabajando con la Fiscalía dentro del marco de las negociaciones que se van a desarrollar en el marco del principio. Entonces no podría, si no será el señor Olmedo, el que sostenga con los elementos que se van a aportar, que cuántos congresistas son, y que la Fiscalía diga esto sí se adecúa, esto no se adecúa a un tipo penal, y por lo tanto vamos a judicializar a estas personas. Estas amenazas, claro, estas amenazas tan graves, abogado, pues sugerirían que Olmedo López hizo alguna alianza con grupos ilegales de La Guajira. ¿También va a estar eso dentro de la matriz de colaboración? No, eso no sugiere nada, porque las personas que pueden hacer una amenaza no significa que tengan que ser grupos ilegales. Cualquier persona que tenga poder y que tenga algún tipo de fortaleza para realizar este tipo de acciones puede cometer un asesinato. En lo que vemos en varios casos que han matado a varios testigos, no siempre han sido grupos ilegales. Entonces, lo que sí está claro es que mi cliente tiene información relevante, tiene información y quiere exponérsela al país, quiere exponerse a la Fiscalía, quiere decir la verdad, pero siempre y cuando a él se le garantice su protección, su vida, y además que se garantice la división de poderes, porque no puede ser posible que él vaya a hablar de altos funcionarios, vaya a hablar de ministros, vaya a hablar de congresistas, y la Fiscalía pertenezca a un comité que creó el mismo gobierno, y para el cual el señor Olmedo López va a destinar y va a hablar sobre algunas personas que participaron en ciertos tipos de actos dentro de la unidad. Abogado, en algún momento se dijo que el hijo del presidente Nicolás Petro tenía muchas fichas en la unidad de gestión de riesgo. De hecho, su ex esposa Day Vázquez fue la primera que dijo, hey, ojo con la unidad de gestión de riesgo, que ahí está la corrupción. ¿Se va a mencionar o se tiene información sobre el hijo del presidente Gustavo Petro? Esa es información que va a desarrollar el señor Olmedo a través de los interrogatorios que se adelanten en el marco del principio de oportunidad, y que se van a esclarecer. Por el momento yo no puedo adelantarme a los hechos que el señor Olmedo va a desplegar o que va a mencionar, sino a explicar cuál es la finalidad del principio de oportunidad, que lo que busca es aclarar y que los máximos responsables caigan. ¿Cuántas personas tenía Nicolás Petro en la unidad? Eso es un hecho que va a desarrollar el señor Olmedo López, que nosotros no haremos referencia, porque a mí no me consta, si no le consta al señor Olmedo. Mire, abogado. Y dirá si es cierto o no es cierto. Claro, abogado, aprovechando su gentileza y amabilidad, hubo un rifirrafe la semana pasada, se ha mantenido en redes sociales, sobre todo entre el nuevo director de la unidad, el doctor Carrillo, y el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, porque Carrillo dice que Quintero también tenía fichas en la unidad. ¿Eso también lo van a tratar ustedes frente a la Fiscalía? Nosotros vamos a tratar todo lo que tenga que ver con la unidad. El señor Olmedo está dispuesto a aclarar cada paso, cada contrato que se firmó, porque era el director de la unidad y conoce todo lo que pudo haber pasado dentro de la unidad, y poder explicarlo, y además con elementos probatorios. Abogado, pero todo eso se va a declarar en la Fiscalía. Sí, ¿qué tan importante en todo esto que va a contar su defendido, el señor Olmedo López, resultó ser en su momento la aprobación en el Congreso de las reformas que pretendía el gobierno? ¿Eso sí juega un papel en algo de lo que pasó, la aprobación de las reformas en la Cámara y en el Senado? Bueno, esa respuesta la sabe el señor Olmedo, y seguramente mostrará y explicará cómo fueron los elementos, cómo se desarrolló todo y cómo sirvió la unidad de gestión del riesgo para apoyar o no apoyar cierto tipo de reformas. Yo no puedo asegurar si sirvió o no sirvió, si no es el testigo directo, el señor Olmedo López, en la Fiscalía, que va a desarrollar y va a explicarle a la sociedad. Y por eso es importante que a él se le escuche,
se le escuche y se le dé garantías para que él pueda obtener un principio con inmunidad total, porque eso es lo que va a permitir llegar a las cabezas y va a permitir desentrañar o desamarrar este entramado de corrupción que demuestran que volvemos a casi que a una Política 2, en donde se hacían cierto tipo de cosas en la entidad para favorecer cierto tipo de reformas. Reformas del gobierno en el Congreso, por supuesto. Eso es a lo que usted se refiere al hablar de una especie de política. Sí. Perfecto. Le voy a hacer una última pregunta que es una tremenda obviedad, pero me parece fundamental para los oyentes. ¿Su defendido, el señor Olmedo, reconoce que delinquió? Sí, y por eso está aceptando el principio de oportunidad. Perfecto. Por eso está solicitándole al país, a la Fiscalía, que lo escuche. Abogado, es usted muy gentil, muy amable, muy querido y muchas gracias por atendernos. Muchísimas gracias. Volveremos a hablar, abogado. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Hasta luego.